Hola crocheteros, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer este cestito multiusos, que es el proyecto que vamos a hacer todos juntos en el próximo Encuentro Crochetil de Bogotá, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de agosto. Para más información pueden entrar en la página de Facebook, ahí está el evento para que se enteren de todo. Vamos con el tutorial. Vamos a necesitar trapillo, por supuesto. Yo aquí tengo dos colores, pero podemos usar todos los colores que queramos. Aquí tengo mi ganchillo acorde al trapillo. Este es un ganchillo de 10 milímetros y tengo un ganchillo más pequeño para camuflar el trapillo al final del tutorial. Vamos a empezar tejiendo la base de nuestro cesto, una base rectangular o cuadrada como la queramos. Vamos a empezar con un nudo deslizado. Si todavía no sabes los puntos básicos de crochet, puedes ir al curso básico para principiantes que te dejo en la parte superior de la pantalla. Y ahora vamos a hacer tantas cadenas como queramos de ancho nuestro cesto. Yo voy a hacer 11 cadenas, ustedes pueden hacer las cadenas que quieran. Y ahora en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo. Luego nos vamos a ir haciendo puntos bajos en cada cadena disponible. Muy bien, este es mi 10º punto bajo, así me quedó esta primera fila. Para la segunda fila y todas las que vienen vamos a hacer una cadena, giramos el proyecto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible. Empezando aquí desde el primero, un punto bajo y así nos vamos hasta el otro lado haciendo un punto bajo en cada punto disponible. Este ya sería el último de esta segunda fila y así nos va a ir quedando. Vamos a ir repitiendo estas instrucciones de la segunda fila hasta que alcancemos el largo deseado para la base de nuestro cesto. Yo voy a hacer en total 9 filas. Aquí las tengo, me quedó más o menos cuadrado. Y cuando ya tengamos esa base que queremos, vamos a hacer un borde por toda la base para ya empezar a crecer hacia arriba. Entonces, en el último punto en el que trabajamos, vamos a hacer otro punto bajo en ese mismo agujerito y esto nos va a crear como una curva que nos va a girar hacia el otro lado, hacia este costado. Aquí en este costado no tenemos como un punto exacto para trabajar, así que vamos a ir insertando el ganchillo más o menos donde podamos y vamos a ir creando ese borde de punto bajo sobre todo el costado. Cuando lleguemos a la otra esquina vamos a hacer 2 puntos bajos en esa esquina. Recuerden que cada esquina tiene que tener esos 2 puntos bajos en el mismo agujerito. Y este costado es el de las cadenas iniciales, así que aquí es muy fácil, hacemos un punto bajo en cada cadena disponible por la parte de abajo hasta llegar a la otra esquina. En la otra esquina hacemos nuestros 2 puntos bajos en el mismo agujerito. Esto nos ayuda a crear la curva y aquí, como en el otro costado, vamos a trabajar más o menos donde podamos, un punto bajo en cada agujerito disponible hasta llegar a la otra esquina. Aquí ya hice mis 2 puntos bajos para esta última esquina, aquí los tengo y para cerrar la vuelta voy a buscar el siguiente punto bajo que tenga ahí a mi izquierda y ahí voy a hacer un punto deslizado con el cual voy a cerrar esta vuelta y aquí ya vemos que tengo un borde de punto bajo en toda la base de mi cesto. Ahora ya puedo empezar a subir a hacer las paredes. Aquí voy a cambiar de color, esto es opcional. Traigo el nuevo color para empezar las paredes, voy a hacer una cadena y voy a identificar las barriguitas de la vuelta anterior. Cada barriguita tiene un arito hacia atrás y un arito hacia adelante. Solo voy a trabajar en los aritos de atrás.
en este, en este, en este, y voy a ir aprovechando para camuflar este hilito del otro color dentro de los puntos bajos que voy a hacer. Voy a trabajar un punto bajo en cada aro de atrás que tenga disponible. Aro de atrás, inserto el ganchillo y ahí mi punto bajo. Siguiente aro de atrás, inserto el ganchillo y ahí hago mi punto bajo y así hasta dar toda la vuelta. Solo trabajamos en los aros de atrás de esta fila. Cuando pasemos por las esquinas, las instrucciones son las mismas, un punto bajo en cada aro de atrás. Aquí no tenemos que hacer aumentos ni nada extraño. Les puede estar pasando como a mí que la parte del derecho, o sea lo que veo cuando tejo, me está quedando hacia adentro. Si este es el caso, le vamos a dar la vuelta. La parte del derecho tiene que quedar hacia afuera, o sea lo que veamos cuando tejemos tiene que quedar hacia afuera del cesto. Muy bien, ya le di la vuelta, ya puedo seguir tejiendo, siempre en los aritos de atrás, un punto bajo. Cuando demos toda la vuelta, cerramos con un punto deslizado en el primer punto que hicimos y ya vemos que esto empezó a subir. El color anterior lo podemos dejar ahí si vamos a intercalar los colores o lo podemos cortar dejando un cabito para camuflar, que luego les explicaré cómo esconder. Voy a seguir subiendo. Para las siguientes filas simplemente empezamos con una cadena y hacemos un punto bajo en cada punto disponible. Esta vez sí vamos a usar toda la barriguita de los puntos de abajo, ya no solo el arito de atrás, sino los dos aritos juntos, y ahí hacemos un punto bajo en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta. Cuando demos toda la vuelta, buscamos la barriguita del primer punto que hicimos y ahí hacemos un punto deslizado para cerrar nuestro trabajo. Voy a hacer un cambio de color para que vean cómo hacerlo. Traigo el color anterior que no lo había cortado y simplemente sigo las mismas instrucciones. Una cadena y luego un punto bajo en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta. Cerramos con un punto deslizado como siempre y seguimos avanzando todas las filas que queramos. Cuando lleguemos a nuestra penúltima vuelta, vamos a identificar los puntos en donde queremos las asas, las manijas de nuestro cesto, si las queremos. Entonces esta es mi penúltima vuelta, aquí llegué hasta el punto donde quiero que empiece mi asa, sería este punto de aquí, y quiero que mi manija llegue hasta este otro punto de aquí. Me tengo que saltar estos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, entonces voy a hacer en cadenas ese mismo número de puntos que me tengo que saltar. En mi caso son 5 cadenas por 5 puntos que me tengo que saltar, pero ustedes pues como quieran de larga su manija. Entonces aquí cuento abajo los puntos que me tengo que saltar y en el siguiente, en mi caso sería el sexto, voy a hacer nuevamente un punto bajo y me voy haciendo puntos bajos hasta el otro lado donde voy a hacer una manija exactamente igual. Me salto 5 puntos haciendo esas 5 cadenas, así quiero de larga mi manija. En el sexto punto vuelvo a insertar el ganchillo y ahí hago un punto bajo. Cierro esta fila común y corriente con punto deslizado. Y voy a hacer una última fila para cubrir ya mis asas, mis manijas. Para esta última fila yo cambié de color para que lo vean más claro. Entonces cuando lleguemos a la parte de las manijas vamos a cubrirlas con el mismo número de cadenas que tiene la manija. En mi caso son 5 cadenas.
Y listo, después sigo trabajando común y corriente, un punto bajo en cada punto disponible. Hago lo mismo con la otra manija, cierro la vuelta con punto deslizado y ya tengo lista mi canasta, ya puedo cortar el hilo y retirar el ganchillo. Lo último que nos queda es esconder esos cabitos sueltos. Para eso vamos a traer nuestra aguja más delgadita, esta es de 5 milímetros, y con ella vamos a ir pasando el trapillo como por los puntos que ya hemos tejido. Como el trapillo es elástico, se va a quedar ahí atrapado, lo vamos a pasar por 5 o 7 puntos y cuando ya esté bien atrapado, lo cortamos a ras y como pueden ver aquí, ya no se va a notar. Eso hacemos con todos los hilitos que tengamos por ahí sueltos y nuestro cesto ya estará listo para usar. Lo podemos usar en el comedor, en la cocina, en el baño, en el trabajo para también guardar cosas. En fin, sé que le van a encontrar un montón de usos maravillosos a este cesto que espero que me compartan por todas las redes sociales. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora y así estaremos en contacto todas las semanas con nuevos tutoriales y nuevos videos crochetiles. Nos vemos la próxima vez. Un abrazo y buen crochet.